Concedo el uso de la voz al diputado José Carlos Cerrato a efecto de que lleve la lectura de la iniciativa con punto de acuerdo que presentamos los diputados integrantes de esta legislatura para conocimiento y resolución de esta Asamblea. Gracias, presidente, por la apertura de la mesa directiva y de su presidencia también para incluir un tema socialmente muy importante que se refiere al servicio público del transporte aquí en la ciudad de Hermosillo, y que esta mañana sorpresivamente se tomó una decisión y que aparece publicada en los diferentes medios del Estado, y se dio a conocer todavía sin la información a detalle, pero lo más importante es de una decisión que tomaron en el Consejo del Transporte para aumentar la tarifa a los usuarios, y que en primer lugar nosotros, y en lo particular, fijar la postura muy concreta de estar en contra de este incremento, de esta sorpresiva decisión de parte de este órgano, porque es grave y es injusta, porque afecta principalmente a la gente más necesitada, que es, y lo dicen varios estudios, el 42% de la población se mueve en este medio, 42%. Entonces es muy importante fijar esta postura claramente de que estamos en contra de este incremento, y hay que decirlo, lo que motiva nuestra solicitud de que se incluyera en el orden del día este tema tan importante, pues es porque, en primer lugar, hay que revisar y conocer oficialmente cuál fue el motivo o cuáles fueron los motivos que llevaron a estas 6 personas que integran este consejo para aprobar este aumento. Porque la ley es clara en este sentido. La ley, tanto en la ley del transporte como en la ley orgánica del Consejo del Transporte Público, dice que antes de tomar cualquier decisión que afecte el bolsillo de los usuarios, antes de afectar directamente a este gran número de habitantes o de personas, se tiene que garantizar un principio o un factor principal, que es que se cumpla con las normas generales mínimas de calidad. ¿Y cuáles son estas normas generales mínimas en la prestación o a la que se tienen que sujetar los prestadores del servicio? Aquí lo establece claramente el artículo 2, fracción segunda de la ley orgánica de este Consejo. Para el cumplimiento de su objeto, y lo cito, el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en adelante Consejo, tendrá las atribuciones siguientes. Fracción segunda, para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio del transporte público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento incidirán directamente en la tarifa establecida y las consideraciones para su actualización periódica. Entre los parámetros que medirán la calidad asociada a la prestación del servicio se priorizarán los factores de horario, frecuencia de paso y disponibilidad, así como la atención hacia el usuario y factores de seguridad, servicio con aire acondicionado, tipo de unidad
y comodidad. ¿Se cumplen o no estos factores? Es lo primero que se tiene que ver y decidir. Yo les pregunto, compañeros legisladores, ¿se cumplen o no estos factores en materia de calidad y prestación de este servicio? Por supuesto que no. Por eso estamos en contra de esta decisión de incrementar el servicio público del transporte. Hay que revisar cuáles fueron estos motivos de estas personas que aprobaron este incremento. Sus decisiones fueron apegadas a la ley, se siguieron los procedimientos, las formalidades jurídicas previamente establecidas para llegar a esta decisión. Es una primera pregunta. Es importante que nosotros solicitemos a esta autoridad, a este consejo, que se retracte sobre esta decisión. Necesitamos garantizarle a los usuarios del servicio de transporte que van a llegar temprano a sus trabajos, a los hospitales, a las vueltas de la vida cotidiana, que van a llegar temprano a las escuelas, que van a prenderles los aires ante las inclemencias de este clima que tenemos en la ciudad y en el estado. Eso es algo humano que se tiene que ver necesariamente, obligatoriamente. Es una de las cosas que dice la ley del transporte en el artículo 102, fracción 11 bis, que tienen la obligación de hacer los concesionarios, prender los aires. Fíjense, y no lo hacen. Ni siquiera es una causal de revocación que habría que revisar si se tiene que convertir en una causal de revocación el que no cumpla con ese requisito básico, humano, sensible, como lo es encender los aires acondicionados en la fecha que establece la ley, que es de mayo a septiembre. Así lo dice la ley. Y habría que verlo, porque aquí tenemos temporadas fuera de este rango en la que está canijo el calor. Y hay que revisar también, invitar respetuosamente al gobierno actual, a este Consejo Ciudadano del Transporte y por supuesto, ahora que va a haber una transición política en el estado y en la ciudad principal, que es la capital, a través de sus equipos de transición, a revisar con seriedad y con toda responsabilidad este tema y abrir una mesa de diálogo antes de que culmine este proceso, que todavía faltan etapas para que culmine, de intentar incrementar el aumento de la tarifa cuando no se justifica, no es justo y sí es grave, delicado que se esté haciendo de esta forma. Por eso es importante invitar a que estos órganos importantes en la toma de decisiones presentes y futuras, ya muy próximamente, a partir del 13 de septiembre, llegará un nuevo gobierno en el estado y llegará un nuevo gobierno en la ciudad de Hermosillo, y no son ajenos al tema que estamos platicando aquí. Tienen que ver, y no nomás tantito, tienen que ver en todo, porque se trata de la gente y de los usuarios del transporte, que lo volvemos a decir, cerca del 42% de las personas utiliza este medio. Por esa razón, y dejando muy clara nuestra postura de estar en contra de este incremento o de esta decisión, es que proponemos, presidente, y a ustedes, compañeros legisladores, que estoy seguro coincidimos en esta injusticia, el siguiente punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Sonora
resuelve exhortar al Consejo Ciudadano del Transporte a efecto de que revise y modifique la decisión de aumentar la tarifa del servicio de transporte público en su modalidad de pasaje urbano en Hermosillo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicitamos que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.